Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, volvemos por aquí a enseñaros ya por fin el nuevo coche. Estoy por aquí en la nave con Serti y ese bólido japonés. Sí. Bueno, es coreano también, que hemos estado trasteando con él un poquito. Y bueno, tengo aquí el coche nuevo dentro de la nave para que no le pegue el sol. Y... joder, está llenísimo de mierda, tú. Hay que pegarle un lado. Aquí tenemos el coche nuevo. Coche de padre con 4 puertas. En fin, bueno, algunos ya lo habéis adivinado por Instagram, que si no me seguís aún, pues os lo voy a dejar por aquí abajo. Es un Hyundai Sonata 2000 CRDI de 140 caballos. El por qué este coche, pues bueno, es muy sencillo. Debido al fallecimiento de un familiar, pues me le quedé y por eso vendí el 207. Entonces, pues este es el nuevo coche. Como veis, es el modelo básico. No tiene ni antinieblas, no tiene las llantas grandes. Ahora pasaremos al interior, pero bueno. No tiene clima, no tiene pantalla, no tiene mandos en el volante. No tiene nada, ni cuero, ni sensor de luces, ni control de velocidad. Pero tiene ruedas sin motor. Pero tiene 160.000 kilómetros y la verdad que va bastante bien. Llevo con él ya funcionando cerca de 2 meses. Y la verdad que solamente puedo decir cosas buenas y malas también, pero en principio buenas del coche. Es mucho más potente que el 207 y se nota mucho. Es mucho más cómodo también. Bueno, lo voy a enseñar también ya por detrás para que lo veáis. Pues es un coche súper cómodo, como le he dicho a Serti antes viniendo con él. Es un coche de abuelo, totalmente. Sensaciones cero, bueno, sensaciones de comodidad nada más, es que no tiene nada más. Y bueno, tengo varias cosas ya pendientes para él. Tengo ya las llantas originales del Hyundai Coupé, que se las voy a poner a este coche. Y de momento es eso. Luego también quiero ponerle el volante, que os lo voy a enseñar cómo está por dentro. Bueno, el volante no sé si se llega a ver, pero está todo destrozado. Y bueno, con lo que os decía, no tiene la pantalla, que pondré la pantalla antigua que tenía yo en el Coupé. Más cosillas que le voy a poner es el volante también del Coupé. No tiene antinieblas, como os he dicho, y voy a ponerle aquí el botoncito. Voy a tener que cablear todo y le pondremos la antiniebla delantero. Más cositas. El botón del elevalunas pues está un poco de aquella forma. Así que esto de AliExpress Performance. Esto también de AliExpress Performance, que está un poco de aquella forma también. Y luego pues nada, seguramente todos estos plásticos los vaya pintando como ya he hecho aquí, que lo subí en Instagram, os lo vuelvo a decir, me tenéis que seguir por allí. Y pues nada, eso es en principio lo que voy a hacer, aparte de limpiarlo porque tiene suciedad, pues eso, para parar un tren. Si os fijáis en los asientos, todos estos cercos es de suciedad, la parte de aquí también está muy sucia. Limpié el apoyabrazos que estaba negro, literal, y lo hemos conseguido salvar. En vez de retapizar, le he tenido que poner un pomo nuevo, porque el original le tengo por aquí. ¿Dónde está? Aquí. El original estaba ya, pues eso. Más cosas que quiero hacerle al coche, bueno, pues obviamente lo que os he dicho, ¿no? Limpiarle, seguramente ese pomo, si le encuentro en cuero le compraré en cuero, si no le mandaré a tapizar cuando mande a tapizar el volante del Coupé. Y bueno, es un coche súper amplio, pero súper guarro. Tapicería blanca, fijaos el cerco que tiene aquí, este cerco. Tenemos por ahí un pelocho, que ese ha estado también en el 207 muchos años. Y poco más os puedo contar. Esto es lo que es realmente y pues un coche de abuelo, como digo. ¿Qué? ¿Cómo va el 2JZ? Está todo limpio. Pues esta es la máquina, esto es el 2JZ y ya estaría todo hecho. Esto es pura potencia. Pura potencia. Tiene es un 0.8 de 50 caballos y esto es maravilloso. Esto es maravilloso, ¿verdad, Serti? Anda como, vamos, anda más que el Z. Frena mejor que el BMW. Va potente. En fin, volviendo al tema, bueno, he tenido ya la primera avería, ¿vale? Avería entre comillas. Por lo visto, o sea, estaba floja la... Vamos a abrirlo. Por lo mismo estaba
por lo visto estaba floja la bomba de alta de gasoil, que es esta de aquí. Y os voy a dejar un vídeo de cómo... ¿Qué te pasa, Serti? Que si te caes. Como casi me caigo. Pues os voy a dejar un vídeo que subí también a Instagram de cómo perdía gasoil este coche, porque literalmente este tornillo no existía y todos los que van por debajo tampoco, con lo cual perdía el gasoil pues a chorro. Y tengo atrás la tapa del motor, voy a ver si le damos un lavado general, porque está todo lleno de gasoil, todo, fijaos aquí cómo está, muy grasiento, y hay que pegarle un lavado. No le he hecho todavía en 2 meses nada más que pintarlo. Se pintó en A Mi Auto, porque bueno, antes de fallecer mi tío pues se dieron los partes y está pintado por completo. Y bueno, pues poquillo más. Eso toca hacerle mantenimiento, toca hacerle todo el mantenimiento completo. Y tengo también que ponerle el filtro antipartículas que pues no tiene. También lo vaciaron en su día y hay que ponérselo. Así que tiraremos de empresas externas rollo Autodoc, porque el nuevo vale casi 3.500 euros original en Hyundai. Así que descartado lógicamente. El coche, os voy a decir lo que me ha costado. El coche han sido 600 euros, con lo cual he vendido el 207 por unos 2.000, bueno, por 2.000 más todas las piezas que le he quitado, unos 2.300 he sacado por el 207. Ese dinero pues va a ir, 600 euros ya están para el coche, para el Sonata, y ahora pues toca hacerle todo el mantenimiento, toca hacerle el filtro antipartículas como os he dicho. Tengo ya las ruedas puestas en las llantas del Hyundai Coupé y bueno, poco a poco mi intención es ir preparando un poquillo este coche y ver cómo va, simplemente, esa es la intención. Bueno, Serti, ¿qué te parece el bólido de Yayo? A mí me gusta. Pero estos coches siempre suelen venir con pantalla. Por cierto, el móvil. Estos coches siempre suelen venir con pantalla. Sí, estos coches vienen casi todos con pantalla porque yo creo que casi nadie sacaba el modelo básico y... Pero vamos, que está muy bien, ¿sabes? Para liar y para moverte y todo. Hombre, y para todo lo que tengo que llevar ahora para la casa y demás. Esto no lo tienen los coches, Mira, ese va con varilla. Uno con varilla, un coreano con varilla. Uno con varilla, pero mira, tanta mierda de coche y tiene tuercas. Tiene tuercas ahí. Tiene tuercas, tío. Hombre, los coreanos hacen las cosas bien, chaval. No son como los alemanes que ponen esparras en las llantas. Y los PSA. Dios mío, qué asco me daba eso. Pero sí. El coche, pues lo que os digo, vamos a ver cómo lo vamos dejando, poquito a poco, muy poquito a poco. Esto, lo primero que vais a ver, obviamente, es este vídeo. El siguiente espero que sea haciendo ya el mantenimiento. El siguiente espero que sea ya con el filtro antipartículas y pasarle la ITV, que la tengo ya caducada. Tengo algún grillito de las copelas y también tengo que cambiarle, ahora que pienso y lo estoy viendo, los parasoles. Los parasoles, en cuanto hace calor, se vienen para abajo. Por eso este está apoyado, bueno, por eso están los dos apoyados en el espejo central. No es por otro motivo. Y pues lo que os digo, le vamos a poner la pantallica Android si se puede aquí. Y yo que sé qué más le vamos a hacer. Si es que tengo muchas cosas pendientes, tengo poco tiempo. Así que bueno, vamos a ver si sacamos el tornador que tiene Serti. ¿Que lo tiene por ahí? ¿Dónde lo tienes el tornador? Que lo voy a enseñar aquí. Tenemos aquí el tornador de Serti, así que le vamos a meter un poquito de caña. Vamos a usar esto para limpiar la tapicería, porque yo la he estado intentando limpiar con un taco de CarPro y... Con un taco, güey. Y la verdad que no ha funcionado muy allá. Bueno, ha funcionado bastante bien, pero sigue quedando muchísima mierda. Vamos a usar esto. Bueno, vamos a ver si nos liamos con este motor. Acabamos de limpiar este y ha quedado brutal. Así que ahora va a darle Serti un pelín del Desisbril de Hydra y ahí para que brille un pelín el 2JZ. Para que se satine, a mí el brillo no me gusta. Para que se nutra. Para que se vea ahí. Fijaos la diferencia entre este y este. Bueno, ahora se seca y ya no parece que haya dado nada. Sí, pero
pero se queda un poquillo satinadillo, ¿sabes? Queda limpio, no queda con polvo ni nada. Pues eso, vamos a ver si le metemos aquí, voy a enseñaros un poquito cómo está, un antes. Fijaos aquí donde el colector de admisión. Fijaos los manguitos, bueno, todo esto que os enseñaba antes, que es pues entre aceite y gasoil y mierda de todo tipo. Así que vamos a ver si le metemos un lavado. Fijaos la mierda que puede llegar a tener. Y bueno, pues es un poquito todo. Vamos a verter el tornador. Vamos a darle primero con desengrasante. Y vamos a ver qué tal nos queda. Yo nunca he usado el tornador, me lo va a dejar Serti por primera vez. Pues eso, me lo enseñó también Alex, me lo dijo Alex. Y bueno. Me lo dijo, ¿Eh? A mí sí que me lo comentó. Sí, sí, claro. O existe esto, no sé qué, que es la hostia, tal. Pues eso que es la hostia tal y cual es esto. Tenemos aquí un poquito de APC, que lo tenemos por aquí, ¿vale? Tenemos por aquí un poquito de desengrasante de la marca Dia, ya sabéis, primera marca siempre. El más barato para el motor. Sí, para el motor es lo más barato. Hay un producto muy bueno y muy barato. Se llama Surfex HD. Y es un bote como este. Lo podéis encontrar en eBay, ¿vale? No me paga la marca ni nada, pero... es un desengrasante puro que hay que diluir y brutal. Para lo que hablábamos antes de quitar las marcas marrones de los neumáticos, va flipante, flipante. Yo lo conozco desde hace años, lo empecé a usar precisamente porque no conseguía quitar lo marrón de los neumáticos y... ¡buah! Deshace, parece ácido más que desengrasante. Así que bueno, voy a ver si le meto aquí un poquito de caña. Bueno, vamos a empezar con el desengrasante. Y le va a empezar a mover un poco la mierda con la brochita también. Ya tengo todo el motor lavado y le he puesto la tapa del motor, lo he nutrido un pelín con el Hydra y bueno, así es como ha quedado, bastante mejor, no está perfecto, pero bueno, es simplemente para quitarle la primera capa de mierda que tiene y ya cuando tenga un huequecito y más tiempo, pues ya vamos a dejarlo todo perfecto. Así que, bueno, pues este ha sido el primer vídeo del Sonata, que bueno, ha sido ahí, pues nada, adecuándolo un poquito. Lo siguiente, ya os he dicho, va a ser el mantenimiento, aceite, filtro de aire, porque el filtro de aire, quiero que lo veáis, porque esto es cáncer de sida, literal, ¿vale? O sea, esto es
Tiene bastante mierda y le va tocando ya. Le va tocando porque fijaos cómo está. De todas maneras ahora le voy a meter un sopladillo porque está... pues... que... madre mía. Ya os iré enseñando un poquito más cuando limpie a fondo, pero vamos. Bastante contento como ha quedado de momento. Así que nada, hay que agradecerle a su hermano que nos haya dejado el Tornador y su nuevo compresor y su nave para hacer estas cosas. Así que bueno chicos, pues nada, este ha sido el primer vídeo con el Sonata. Sé que no es ningún coche que os esperaríais de oh, se ha comprado un BMW, se ha comprado un Audi. No, me he comprado esto. Así que bueno, nada, contadme un poquito pues qué os parece este nuevo coche. Poco a poco iréis viendo cambios. Lo primero ya os he dicho, tengo que pasar la ITV, tengo que hacer la revisión y tengo que poner el filtro antipartículas y después ya caerán las llantas con neumáticos, que ya los tengo, bueno, ya están montadas los neumáticos en las llantas, allí en el taller, en mi auto. Y pues eso, tengo que poner los antinieblas, volante, limpiarle bien por dentro, que pues abusaré un poquito más de este señor cuando tengamos un poquito más de tiempo. Si no nos vuelven a confinar, que va a ser que sí. Y bueno, pues nada, ya sabéis, dejadme en los comentarios qué os parece, dejad vuestro like, suscribiros, esas cosas que se suelen decir. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Así que, chao.